Buenas noches. Bienvenidos a La Verdad a Fondo. La llegada del COVID-19 encontró al mundo realizando sus tareas cotidianas. Este es el caso de decenas de trabajadores de cruceros quienes nunca imaginaron que quedarían atrapados en su propio lugar de trabajo. En esta entrega les presentamos Dominicanos varados por COVID. En el puerto de Génova, Italia, 3 dominicanos llevan más de un mes en un barco en espera de su retorno a territorio dominicano. Bueno, nosotros desembarcamos los pasajeros en Francia, en Marsella, y de Francia vinimos para acá, para Génova, porque ya no teníamos pasajeros, ya las actividades habían terminado. Pero aquí ya tenemos en espera de un vuelo ya más de un mes. Estamos en cabina, cada quien separados. Gracias a Dios no estamos infectados, salimos negativos al COVID. Pero es una situación un poquito incómoda la que estamos viviendo porque cada quien quisiera en esta situación estar en su hogar. No hay nada mejor que estar con su familia en este momento. Uno solo en una cabina, los pensamientos que le agobian, que le vienen. Katiuska partió de República Dominicana en busca de una mejor calidad de vida para ella y su familia, para quienes representa su único sustento. Soy madre, mi niña todos los días me pregunta, mami, ¿cuándo tú vas a regresar a casa? Mami, dile que te mande, mami, yo quiero verte, ya yo quiero que tú llegues, ¿entiendes? Es una situación un poquito incómoda, que para mí yo soy fuerte, pero cuando escucho a mi niña, escucho a mi familia, a mi abuela, que es una señora de 72 años, diciendo, yo quiero que tú regreses, ya yo te quiero aquí con nosotros. Es un poquito difícil. La joven de 31 años partió en un vuelo hacia Japón el 12 de enero para abordar 2 días después en Fukuoka, ciudad japonesa, el crucero MSC Espléndida. Allí, otros 2 dominicanos formarían parte del equipo de trabajo. Llegamos a Fukuoka, Japón. Hicimos la temporada de Japón a China en el tiempo que en el transcurso de ese tiempo, de ese primer mes, inició lo que fue la pandemia de COVID-19 en China. En esa temporada estábamos recibiendo clientes de China, pero no era tan frecuente la situación. Cuando empezó fue en la zona donde nosotros estábamos trabajando, que es en la zona de China. Nosotros estábamos trabajando específicamente en esa zona y con pasajeros chinos también. Ya cuando llega el virus, que nosotros nos enteramos de que el virus había llegado, ya para nosotros fue algo un poquito wow. Siempre andábamos con mascarilla, aquí nos sugirieron que utilicemos precauciones con las mascarillas y eso. En ese momento, no tenían idea de qué tan peligroso podía ser el virus. En ese momento no, porque solamente habían comentarios fuera de lo que estaba pasando en China, pero no tan profundo como después que de algunas semanas empezó a desarrollarse el virus. Y como estábamos laborando con personal también de Asia, de China, ellos pues, a través de su familia y como tenían los medios de comunicarse, ellos nos iban diciendo la situación, lo que estaba pasando. Fue una situación en la que andábamos con la mascarilla, ok. Ya luego de X tiempo cancelaron los cruceros. Duramos un tiempo navegando en el mar. Luego hicieron otra vez otro embarque porque nosotros teníamos 2 crossing, que significa que íbamos a durar un tiempo mayormente de un mes con los mismos pasajeros. Entonces ya cuando hicimos el segundo embarque, supuestamente la cosa estaba un poquito controlada, pero no
había surgido ya fuertemente, pero era que la noticia todavía no lo habían avalado, no lo habían dicho el problema que estaba pasando. Entonces ya, luego que hicimos el segundo crossing, que embarcaron los pasajeros, ya luego el barco, ya surgió ya demasiado fuerte el problema del COVID y decidieron parar. Estando en aguas de otro continente, recibieron las primeras informaciones del peligro al que se enfrentaba el mundo, por lo que cuando el virus llegó al territorio nacional, advirtieron a sus familiares del riesgo. Bueno, le puse muy alerta a la familia que lo tomen muy en serio, que la gente muere en tan pocas horas, porque si no hay un control, no hay una medicina que se pueda controlar ni curar. Entonces, lo que tengan mucho cuidado mientras tanto se controla la situación. Uno de esos pasajeros chinos debió contagiar a los empleados del barco, pues en la actualidad hay 43 que dieron positivos al peligroso virus. Ahora sí resulta frustrante por lo que estamos viviendo. Ahora sí resulta frustrante, pero al principio no, porque en realidad el trabajo es bien, es cómodo, adquiere una experiencia inolvidable, conoce, socializa y todo lo demás, pero ahora como estamos a nivel mundial, que estamos encerrados en una habitación sin poder salir, sin socializar lo que naturalmente hacemos a diario, pues es un poco frustrante. En el crucero deben seguir las reglas para no infectarse. Mantenerse alejado de la persona, o sea, no hacer contactos con ellos, usar mascarilla, lavarse la mano profundamente con jabón o algo, usar el desinfectante, mantener nuestra cabina en perfecta condición. Así, llevan más de un mes encerrados en una habitación de unos 30 metros cuadrados sin poder salir a otras áreas del barco. Imagínate tú qué tú harías en una habitación, solo todos los días, de lunes a lunes, sin ninguna actividad. En mi caso, que soy instructora de baile, que tengo tengo que ejercitarme diariamente, que mi cuerpo está acostumbrado a ejercitarme, a la actividad, no hacer nada, no estar haciendo nada. Estar aquí, imagínate tú. Con el encierro en el barco es muy poco lo que pueden hacer. Yo trato muchos amigos, tengo muchas amistades de muchos lugares del mundo y siempre viven hablando, escribiéndome que cómo estoy, y también hice un grupo con toda mi familia, me mantengo comunicado con ellos, que es lo más importante en estos momentos, que cada vez que hablo con ellos todo está bien. Y me mantengo aquí siempre haciendo deporte dentro de mi cabina para mantenerme siempre activo. Eso me ha ayudado mucho. Yo me mantengo hablando con mi familia, como aquí son 6 horas de diferencia, ya después de las 12 del mediodía, de aquí, de Italia, es que uno se comunica con la familia, o después de las 6 de la tarde, pongo a leer, me pongo a escribir, porque imagínate, algo hay que hacer para entretenerse un poco. Hay veces que me pongo a hacer con mis amigos en Instagram, a coger algunas clases por Instagram y eso de baile. Todas las mañanas a las 11:30 esperan el anuncio que hará el capitán del barco sobre las posibilidades de regreso a casa. Bueno, ahora actualmente estamos 427 empleados a bordo, porque han ido ya desembarcando, la mayoría han ido desembarcando, y realmente el barco espera información de cada país para que den el permiso a las entidades correspondientes, a las embajadas, para nosotros poder desembarcar. Por eso nos tomamos el atrevimiento de hacer el video, para que
en República Dominicana la embajada y el doctor Danilo Medina pueda ayudarnos con esa situación, porque de aquí ellos lo que dicen que están esperando información sobre el país. Los tres trabajan para el equipo de entretenimiento en el crucero, una labor que les permite enviar dinero a su familia que reside en el país. Hacemos actividades como juegos, presentaciones de diferentes, todo lo que se puede mantener una persona ocupada en unas vacaciones. Yo trabajo en crucero, esos son temporadas normalmente de 6 a 7 meses para mi posición, que es como instructora de baile. Entonces, es un contrato de 6 a 7 meses y puede extender hasta 11 meses si uno quiere, pero el contrato normalmente es de 6 a 7 meses. Entonces, yo vine con la perspectiva de hacer mi contrato, porque no sabíamos, vuelvo y repito, del problema del COVID-19. Ya cuando nosotros embarcamos, supuestamente para mí, todo estaba bien de este lado. La razón económica es uno de los motivos por el que muchos pasan de trabajar en hoteles del país a laborar en cruceros. También te da la oportunidad de entrar a lugares que quizás no podría tener en otras ocasiones la oportunidad de hacerlo, como visitar, conocer otras culturas. Pero partir y dejar su familia por alrededor de 7 meses o más es muy duro para ellos. Este es el reencuentro de Katiuska y su hija, tras un Su hija reside en Santo Domingo Este, el municipio de Santo Domingo con más casos confirmados de COVID-19, por lo que ha sido declarado en emergencia, y esto le angustia al no poder protegerla. Esa es mi preocupación, porque nada mejor que estar con su hija en una situación así, que se sienta protegida por su mamá, que tanto que ella me procura y me ha procurado siempre. Entonces la situación más difícil ahora que está el país es que quisiera estar con ella, con mi familia, con toda mi familia, porque mi abuela se ha preocupado muchísimo en esta situación, y más que estoy, como quien dice, en un lugar donde estoy en riesgo de infectarme. Estar encerrado por más de un mes en una habitación sin poder salir puede resultar frustrante. Los trabajadores en cruceros lo han descrito con esta misma palabra. Por eso hablaremos con un experto de la conducta humana para conocer si este encierro que hoy viven decenas de trabajadores dominicanos en cruceros les pudiera afectar y qué pueden hacer para aminorar las posibles consecuencias. Además, les presentaremos cuál es el protocolo que se está siguiendo en el país para recibir a estos empleados de cruceros que se encuentran varados en diferentes partes del mundo a causa de la pandemia del COVID-19. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Cientos de dominicanos parten cada año con contratos a trabajar en cruceros.
pero lo que nunca imaginaron es que llegaría una pandemia que los dejaría varados en aguas de otro continente. La buena noticia hasta ahora es que ninguno de estos trabajadores turísticos ha dado positivo al COVID-19. Lo triste es que muchos aún esperan en la incertidumbre por regresar a su tierra junto a sus seres queridos. Salieron del país a conseguir una mejor calidad de vida para ellos y su familia, pero nunca pensaron que podían quedar encerrados en el crucero donde trabajan. Muy buenas tardes, mi gente. Estamos aquí, somos 15 dominicanos. Allá si pueden ver el otro barco que hay 3 más dominicanos. Y estamos aquí averiados en Santo, en la costa de Santo, en Brasil. Este video se viralizó en esta semana en las redes sociales. No tenemos ninguna noticia de cuándo podemos regresar al país. Nos hemos comunicado con la embajada, la cual no nos ha dado ninguna noticia concreta de cuándo nos pueden resolver y que regresemos a República Y tenemos Dominicana. miedo porque algunos salieron con COVID, nosotros estamos limpios, gracias a Dios, somos como 15. Y la comida que nos están dando no está capacitada para nosotros aguantar una enfermedad del COVID-19. Exactamente, ya aquí hay casos positivos, aprobados, porque nos han hecho las 2 pruebas del COVID y ya a bordo hay casos. Entonces tememos a que nosotros nos contagiemos, aparte de que psicológicamente estamos hechos un desastre. La triste realidad de trabajadores dominicanos varados en cruceros a causa de la presencia del COVID-19 se registra en diferentes naciones. Los dominicanos que estamos aquí partimos en fechas distintas a trabajar. En mi caso, yo partí el 18 de enero y originalmente mi contrato iba a terminar en el mes de octubre. Vanessa es bailarina profesional y una de las 13 tripulantes a bordo del barco varado en Brasil. Todos los dominicanos aquí presentes somos profesionales en nuestras áreas laboral y salimos de nuestra tierra por el bienestar propio y el de nuestras familias, aportando así a la economía dominicana. En marzo nos enteramos de que el COVID-19 se había convertido en una pandemia. Por tal razón, hasta el 19 de marzo hubo pasajeros a bordo. En estos momentos nos encontramos en cuarentena, ya que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en Brasil testó casos positivos a bordo. Nuestro mayor interés de regresar es para estar cerca de nuestras familias, ya que es muy difícil estar lejos de sus hogares en medio de esta pandemia que ha causado tanto dolor en el mundo por pérdida de seres queridos, por esa desesperación e incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. Al estar encerrados, algunos dicen haber padecido ataques de ansiedad. Quiero que miren algo. Pasar 30 días aquí y no poder ni siquiera salir de la cabina es demasiado desesperante. Ya yo personalmente no aguanto más. He tenido 2 ataques de ansiedad. He ido al médico, las pastillas no me ayudan, no puedo ni siquiera dormir. Quizás para muchos es un tipo de drama para llegar a las personas, pero realmente es incómodo. Todo el que está en cuarentena en su casa sabe que es incómodo. Y ustedes tienen el lujo y el privilegio de salir, por lo menos durante el día. Aquí es 24/7 dentro de una cabina con 4 paredes. Y lo que uno mira es esto. Realmente no aguantamos más. Varios temen que la frustración de estar encerrados en un mismo lugar les pueda afectar. A todo ser humano le afecta, realmente a todo ser humano le afecta. No es la costumbre de un dominicano estar encerrado por meses o más de 20 días o más de 2 días en una habitación, ni siquiera horas. Somos de una cultura muy activa, donde dormir es pararte de la cama, ducharte y salir o buscar el pan de cada día o ir a trabajar o disfrutar con los amigos, compartir con familia y visitar todo lo demás. No es de nuestra cultura quedarnos en una casa por más de 20 o 30 días. Llevar tanto tiempo en un mismo lugar
encerrado creo que puede afectar a uno a largo tiempo. Pero uno de su casa puede salir al patio y puede caminar y recibir un poco de aire diferente. De acuerdo a este experto de la conducta humana, la condición de encierro en un barco genera el doble de ansiedad. Porque el confinamiento en un barco o en una habitación por varias semanas expone a un ser humano a unos niveles de tensión, de ansiedad, de nerviosismo y de desesperación muy altos. El ser humano, su cerebro, sus emociones y su comportamiento, su actitud, es de tendencia social y gregaria a los espacios abiertos. Y tenerlo en un barco y en una habitación, eso aumenta más los niveles de ansiedad, los niveles de pánico, los niveles de depresión, de fobia social o de claustrofobia o de trastornos disociativos o incluso un componente de hacer una crisis psicótica. Y otras personas más vulnerables desde el punto de vista de la salud mental pueden hasta pensar o tener ideas o pensamientos suicidas o hasta intentos de suicidio. A principios de semana, llegaron al país 8 dominicanos que formaban parte de la tripulación del crucero Caribbean Princess, procedente de Bahamas, el cual cerró sus operaciones por los efectos de la pandemia. Nosotros tuvimos el privilegio de que nuestro país nos recibió sin problemas. Muchas gracias por permitirnos regresar a casa. No, finalmente, después de 46 días más o menos de estar en alta mar, claramente que uno lo que más quiere es estar en su tierra y con su familia. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo esta labor de repatriación? Primero, tienen que solicitar formalmente a la Comisión Presidencial de Alto Nivel la cantidad de ciudadanos dominicanos que quieren venir a desembarcar. Ellos envían una carta, una solicitud formal a través de Autoridad Portuaria Dominicana. Esta comunicación se remite a la Comisión de Alto Nivel y entonces ahí evaluamos, de acuerdo a la cantidad de personas, el puerto donde vamos a recibirlo, y entonces se hace un trabajo en equipo donde intervienen primero el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, que está presente en el puerto para que una vez atraque la embarcación, hacer un proceso de desinfección, de limpieza de las personas que desembarcan y de todo el equipaje de estas personas. Segundo, el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública envía un equipo médico de la Dirección de Epidemiología que hace una evaluación de todas estas personas. Le toman la temperatura, le hacen una prueba rápida, le hacen unas cuantas preguntas y analizan el perfil de cada una de estas personas y le hacen una evaluación médica, una evaluación clínica. Después entra el Ministerio de Defensa, conjuntamente con la Armada, para supervisar todo el proceso del desembarco y la seguridad de cada una de estas personas y la garantía de que ninguna de estas personas va a tener contacto con ninguna otra persona. Solamente entre ellos, conforme vienen del barco, pero no se le permite que ningún familiar, ningún relacionado vaya a recibirlos al puerto. Entonces, después también la Dirección General de Migración hace el procedimiento que establece la ley y después estas personas abordan unos autobuses bajo la custodia del Ministerio de Defensa y son trasladados a un centro de aislamiento social. En ese centro de aislamiento social se les garantiza techo, cama, baños, agua potable y un área de esparcimiento. Pero se les hace saber a estas personas
que mientras estén confinadas en este centro de aislamiento social, no pueden tener contacto con ninguna persona del exterior, ni con familiares, ni con relacionados. Tienen que durar un periodo de cuarentena de 14 a 15 días en este centro de aislamiento, donde el único contacto que pueden tener con otras personas es con las mismas personas que ellos llegaron, que son confinadas juntas, o con otras personas que estén dentro del centro de aislamiento. Cuando pasan los 14 o 15 días, se le hace una nueva inspección, una nueva evaluación médica del Ministerio de Salud, y entonces se decide si quieren ir a sus casas o a donde algún familiar o algún relacionado a pasar entonces el resto de la pandemia junto a sus seres queridos. Y mientras dura el periodo de cuarentena, pueden recibir medicinas, alimentos o cualquier objeto que le hagan llegar sus familiares y relacionados, pero cumpliendo un protocolo que cuando llega el pedido, el personal que tiene a su cargo la supervisión de la seguridad y la administración del centro de aislamiento, lo recibe, lo revisa, le hace un proceso de limpieza y desinfección y posteriormente se le envía a su habitación a las personas. En alrededor de un mes, tiempo transcurrido desde el cierre de las fronteras en el país por la llegada de la pandemia, las autoridades han recibido 7 embarcaciones con dominicanos que trabajan en cruceros y en la actualidad tienen 4 solicitudes para las que, según informan, están evaluando fechas y puertos para el desembarque. Las actuales solicitudes corresponden a cruceros varados en los puertos Cañaveral, en Florida, Jamaica, Bahamas y Barbados. En total, han regresado al país cerca de 300 dominicanos y las autoridades esperan traer alrededor de 250 personas más cuando concluyan la evaluación de las 4 solicitudes que tienen. Es bueno aclarar que no son pasajeros de cruceros, es decir, ellos no estaban disfrutando de un crucero. Las operaciones de las principales líneas de cruceros están suspendidas en estos momentos. Ellos son empleados de las líneas de cruceros. Ellos son tripulantes, son parte de la tripulación de estos barcos. Entonces, ellos le han solicitado al Estado venir a su país para pasar la pandemia aquí en República Dominicana. Ellos son ciudadanos dominicanos. De los que han llegado a territorio dominicano hasta el momento, ninguno ha dado positivo al COVID-19, según nos informa el director de Autoridad Portuaria. Ninguno de ellos, porque hay un protocolo bien estricto de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y es que antes del barco llegar a Puerto Dominicano, pedimos al capitán de la embarcación una relación con la certificación de salud, donde nos manda un reporte y nos informa cuál es el estado de salud de cada uno de los tripulantes que tiene a bordo. Y le ponemos atención especial a los que van a desembarcar. Entonces ahí se recibe el reporte de salud, se le pasa a la Dirección de Epidemiología del Ministerio y posteriormente se le hace la evaluación cuando desembarcan. Entonces no hemos tenido ningún caso de COVID-19, de coronavirus, ni tampoco que hayan estado presentando síntomas. Los centros en los que los trabajadores de cruceros están siendo llevados a pasar la cuarentena una vez llegan al país son el Centro de la Dirección General de Aduanas, ubicado en Las Américas, un centro en Boca Chica cerca del puerto multimodal Caucedo, otros ubicados en el norte del país y uno en el este, específicamente en La Romana. Al llegar a esta parte, la pregunta que nos queda es: ¿qué deben hacer los dominicanos que todavía están varados en cruceros para retornar al país? Que hagan contacto con el consulado y las embajadas de la República Dominicana en los lugares donde ellos se encuentren, para que las autoridades seamos notificadas oficialmente
y poder coordinar con las líneas de cruceros en caso de que se trate de un crucero o con las líneas que hacen estos vuelos ferry, estos vuelos charters, para poder tomar las medidas de traerlos de regreso a la República Dominicana. Las personas varadas en cruceros también tienen la opción de escribir a través de las redes sociales @portuariard y llamar al 829-761-3434, que es una línea de emergencia de la autoridad portuaria, para que estos canalicen la solicitud de ayuda humanitaria. El estatus de estas personas que nosotros entrevistamos ya es de conocimiento de las autoridades. Esperemos que todos los que se encuentren en la misma situación puedan regresar pronto a sus casas junto a sus familiares.